y obviamente estoy de acuerdo que están instando a que se solicite que el nuevo Contralor sea una persona que sea apartidista, una persona que no tenga vínculos a ningún grupo económico ni ningún grupo político. Tenemos una entrevista con Domingo No, tenemos a Latorraca. Eric, tenemos a Tenemos Eric a ahora. Eric Sí. Molino. Él nos va a presentar, pues él es economista, Alexis, y nos va a presentar esas reacciones también por parte de APEDE, que ellos se pronunciaron en la tarde de ayer sobre la escogencia del nuevo Contralor y Subcontralor. Queremos destacar que Eric forma precisamente parte de APEDE, así que bienvenido, Eric, para que nos comentes entonces esa posición. ¿Qué te parece esa posición de APEDE con respecto a la fiscalización o evaluación de los aspirantes a Contralor General de la República? Adelante y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo creo que es importante que nosotros entendamos que al final la figura del Contralor juega un rol importante en lo que son los checks and balances que nosotros tenemos como país. Al final nosotros no podemos desvincular que ahorita tenemos una situación fiscal, eh, la verdad es que bastante parecida a la que tuvimos en la década de los 90, y precisamente en ese momento teníamos a Chinchorro Carles como Contralor y él fue en gran medida uno de los responsables de poder llevarnos hacia la ruta de lograr, digamos, tener un mayor control en las finanzas públicas. Nosotros pensamos normalmente que los responsables de las finanzas solamente son el ministro de Economía y Finanzas y la Asamblea Nacional, porque al final ellos son los que aprueban el presupuesto. Pero también es un rol importante del Contralor estar precisamente haciendo esas revisiones sobre cuáles son los gastos que se están haciendo. Son realmente la última línea que tiene la institucionalidad del país para tratar de evitar gastos excedidos en cuanto al mal manejo de las finanzas públicas. A mí me parece, y estoy hablando ¿cómo se llama?, en carácter personal y no en nombre de la institución, pero es una institución que obviamente orgullosamente pertenezco y obviamente estoy de acuerdo que están instando a que se solicite que el nuevo Contralor sea una persona que sea apartidista, una persona que no tenga vínculos a ningún grupo económico ni ningún grupo político, porque precisamente tiene que ser una figura independiente que al final tenga de prioridad al pueblo panameño y sus finanzas públicas. Y creo que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, una organización en la que también participé en algún momento, siempre se ha distinguido por tratar de poner los puntos sobre las IES y de ahí han emanado políticos y funcionarios importantes. El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, formó parte de APERE y fue presidente de esa organización. Hoy están clamando por que haya un contralor que tenga digamos, la verdadera ética y objetividad para poder cuidar los dineros del Estado, porque en este momento porque no estamos en una situación donde señalamos al Contralor o no nos gusta lo que ha hecho en los últimos años. Tenemos Contralores anteriores a esto no es un tema, digamos, nuevo, y está de por medio la credibilidad del gobierno en torno a la figura que va a cuidar los dineros del Estado. Acaba el señor presidente de ser de alguna manera rechazado por la Asamblea en su petición de buscar la posibilidad de confirmar el presupuesto hasta de 5 millones, de hacer los traslados de partida, y esto no fue posible. No es un batido, pero pareciera ser que no sería las decisiones más adecuadas tomar partido por un contralor que no sea el más adecuado. Así es. Y mira, el tema de la rendición de cuentas es un tema tan importante en cara a que nosotros podamos tener de vuelta una calificación de riesgo de grado de inversión por parte de Fitch. Y esto creo que lo hemos hablado en tu programa. Cuando uno se pone a ver cuáles son los criterios por los cuales se pondera si un país es meritorio de una calificación de riesgo o no, o a qué ranking debería estar aspirando, el criterio más importante que ellos consideran es precisamente lo que ellos llaman criterios estructurales, el cual incluye un tema de institucionalidad, rendición de cuentas, transparencia, que haya esos famosos checks and balances y que rija un Estado de derecho. Esto es tan importante que esta ponderación es más de la mitad de la calificación, es decir, pesa más que las finanzas públicas, pesa más que factores macroeconómicos como relación de deuda PIB o crecimiento del PIB o PIB per cápita. Así que al final estamos hablando de un rol increíblemente importante, porque de nada nos sirve tener, por ejemplo, y esto también lo hemos mencionado, una ley de responsabilidad social fiscal que establecen unos límites al déficit y establecen unos límites en la relación deuda PIB, si en los últimos 16 años solamente lo hemos cumplido 3 veces.
Entonces, al final ahí es donde tú tienes que el rol de contralor debe ser al final, entre otras cosas, una persona que procure que cuando vienen las cuentas que se tengan que pagar, se haga el proceso de una debida revisión para que existan los controles de que por un lado se estén haciendo todos los procesos de manera legal y correcta, pero al mismo tiempo, y solamente voy a hablar a nivel de económico, de términos económicos y financieros, que es que al final ellos tienen que procurar que las finanzas públicas estén saneadas. De lo contrario, tenemos un poco de leyes que no se pueden ejecutar y que al final ahí es donde cita la famosa pérdida de la confianza. Eric, no es menos relevante la situación que aconteció hace un par de días, donde de 5 millones de dólares que estaba solicitando el Ejecutivo, se llegó a un acuerdo de 200.000 dólares de parte de prácticamente todas las bancadas. Todas las bancadas, la independiente, la de gobierno y las que están entre gobiernos e independientes, rechazaron desde el primer momento de la llegada de esa propuesta, que había sido parte del discurso del presidente, de tratar de generar por lo menos traslados de partidas en el gobierno central, en el Ejecutivo, hasta 5 millones. No se hizo, se rechazó, se colocó 200.000 dólares y además se les pusieron algunas restricciones al tema de los viáticos, provocando que saliera el ministro de Finanzas evidentemente molesto. ¿Cómo se puede leer desde la perspectiva privada una situación como esta? ¿Es producto de la credibilidad, es producto de la incredulidad de los políticos o por otro lado un tema de poder, un tema de pelea entre poderes del Estado? Mira, me gustaría pensar que las intenciones de diferentes segmentos de la Asamblea, sin necesariamente decir nombre y apellido, al final tuvieron el mismo objetivo, pero con diferentes intenciones. Tal vez una de las intenciones era precisamente el tema de que haya checks and balances. Recordemos que venimos de una administración financiera totalmente ausente, totalmente responsable, y pensaría que hay algunos miembros de la Asamblea que lo que consideran es que precisamente darle un mayor poder de centralización sobre la decisión de las finanzas no debería recaer sobre el MEF. Yo entiendo el concepto, mas no lo comparto. A mí sí me parece que el ente responsable por el manejo de las finanzas públicas, obviamente con su debido control, y por eso está el tema de los intervalos de hacia qué montos debería operativamente estar pudiendo manejar el Ministerio de Economía y Finanzas, es precisamente el MEF. Ahora, si nosotros estamos hablando de que no existe ese nivel de confianza sobre la institución, entonces nosotros tenemos que hacer una introspección muchísimo más profunda, porque lo mismo se podría hacer, como tú has mencionado, lo mismo se podría decir de la Asamblea Nacional, que ha sido, lamentablemente, en historia reciente, una de las instituciones menos transparentes y que, digamos, no tienen necesariamente la confianza por parte del pueblo panameño. Así que si nosotros al final estamos maniatando a la persona responsable por las finanzas públicas, que en gran medida es el ministro de Economía y Finanzas, y no se le permite tomar una discrecionalidad, no discrecionalidad, sino poder manejar operativamente traslados de partida hasta 5 millones de dólares y cualquier cosa arriba de 200 tiene que pasar por una asamblea de diputados que al final todos tienen unos intereses particulares que no necesariamente son los del Estado, entonces al final ahí lo que se va a acabar pasando es que vas a ser bastante inoperante al Ejecutivo y al final vas a estar teniendo ese tirejala de poderes y el que hay para mí que siempre hemos tenido. Yo creo que es importante poner en perspectiva todas estas situaciones, porque por un lado la intención o digamos, poder estar en desacuerdo con el tema de los 5 millones, que ya es clavo pasado, aparentemente ya se tomó una decisión, tenía diferentes motivaciones. Una era la pérdida de poder de la Asamblea, la otra era un tema de check and balance, un tema de las cantidades que se iban a manejar, por eso se llegó al término de 200.000. Sin embargo, ahora estamos discutiendo quién va a ser el Contralor de la República, que es el que al final va a ver todo el dinero del Estado. Sería una incongruencia que el Contralor tuviese características similares a los últimos Contralores que hemos tenido, que tienen estos contactos o relaciones demasiado cercanas con el poder, con el Ejecutivo o con alguna forma de poder político. Correcto, porque es que al final, si tú no tienes a un fiscalizador, entonces esa posición sobra.
O sea, al final el propósito precisamente de un contador para una empresa es precisamente hacer una revisión de cómo están yendo los gastos un poquito para proteger el patrimonio de la empresa. En el caso de Panamá estarías protegiendo el patrimonio de todos los panameños. Yo quisiera regresar un poco al concepto de tener las leyes y la ejecutabilidad de las mismas, porque es que al final tú tienes un pocotón de leyes, ya hablé de la ley de responsabilidad social fiscal, pero ahora hago referencia a la ley 51 del 10 de octubre del 2018. Y a mí me sorprende esta ley porque cuando tú lees un informe de Contraloría te dice que lo que establece esa ley es que no se puede tener un aumento en el gasto corriente por encima del crecimiento del PIB. Y aquí es donde entonces uno empieza a decir, ¿de qué sirve que exista esa ley? Porque cuando se pasa por asamblea el presupuesto de la nación, tienes presupuestos que exceden el crecimiento del PIB. En los últimos 10 años, tú has estado viendo que el gasto corriente ha estado subiendo muy por encima del PIB promedio. Y lo que ha sido eso es en detrimento, uno, de que hayan más inversiones, que es lo que al final genera empleo, y segundo, lo que ha hecho es que nos ha endeudado para cosas que no han quedado. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos nuevamente a decir de qué sirve tener tantas leyes si nadie las está ejecutando. Y precisamente una de esas barreras de defensa que deberíamos tener es el Contralor. Por eso, digamos, yo visto como ciudadano y obviamente apoyando a lo que dice la institución a la cual yo pertenezco, pero no estoy hablando en nombre de ellos, que evidentemente sí necesitamos a una persona independiente que al final tenga no el interés de un partido o de un grupo económico en mente, sino el interés de todos los panameños para proteger su patrimonio. Todo el mundo reconoce al ministro Chapman como un tecnócrata, como un profesional que no tiene para nada ningún perfil político. Tú eres economista, tienes un perfil muy parecido. Es especular cuáles son los sentimientos del señor Chapman. Sin embargo, afloraron en el día de la desaprobación de su iniciativa. ¿Cómo impacta de alguna manera la estrategia de Chapman esta situación con la Asamblea, siendo que, y tomando de lo que tú acabas de decir, él mismo ha tenido que decir que tampoco se va a cumplir con la disposición del porcentaje con relación al presupuesto del Producto Interno Bruto? Mira, es un trabajo difícil si no se le apoya. Es decir, el ministro Chapman está evidentemente frustrado. Eso se le nota cuando uno lo ve en las entrevistas y cuando lo ve en la televisión. Yo creo que yo pensaría lo mismo, de que al final si uno está tratando de hacer las cosas de la mejor manera y se encuentra, digamos, una pared, es difícil poder cumplir con eso. Yo una de las cosas que espero, y obviamente yo respeto la separación de los poderes, y eso es un pilar importante en una democracia, pero yo espero que cuente con el apoyo del presidente, que pueda de cierta manera intervenir en este asunto y tratando no de forzar las cosas, sino de poder conciliar lo que son los poderes del Ejecutivo con el Legislativo para que se pueda llevar a cabo un plan que sea razonable, porque es que al final debemos recordar que todos estos poderes deben estar representando al contribuyente y a los panameños. Así que al final, si el mejor interés de la ciudadanía para poder recuperar el grado de inversión, para que podamos tener un país que crezca, para que podamos tener un país en donde ese desarrollo sea un poco más equitativo, al final lo que tenemos que empezar haciendo es priorizando el gasto y que ese gasto vaya hacia inversiones, que el Ejecutivo pueda tener, digamos, esa operatividad de no tener que pasar por una asamblea de diputados que al final tienen intereses más partidistas. No vamos a poder, digamos, cumplir esos objetivos. Así que yo lo que insto es que ojalá el ministro tenga paciencia, porque al final yo soy de las personas que está muy contenta que una persona con ese perfil esté manejando las finanzas públicas, pero que también el presidente de la República le dé su apoyo para que entonces no caiga en saco roto las buenas intenciones. Muy bien, fue Eric Molino, nuestro economista, como quien dice, de cabecera, siempre lo decimos. Gracias, Eric, por estar con nosotros en el día de hoy, haciendo el análisis desde afuera a través de nuestras ondas hercianas del Shock Multimedia aquí en los 93.3. Gracias. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.